Vamos a arrancar hoy con una historia, la de Doug y Rob Gray, que eran padre e hijo. Ujú. Durante años se dedicaron a la minería en Australia, manejando grúas, camiones, Y los de sus gigantes. la época dorada, ¿no? Totalmente. Era el gran boom de los recursos, con China comprando todo el mineral que Australia podía sacar. Y claro, para los Gray la vida era espectacular. Leí que llegaron a ganar el doble del sueldo medio de una familia australiana. Una barbaridad. Sí, sí. De hecho, Rob, el hijo, vivía en Tailandia y volaba a su puesto de trabajo en Australia. O sea, imagínate el nivel. Era una situación casi irreal. Los precios del mineral de hierro estaban por las nubes y la demanda de trabajadores como ellos era tan brutal que las mineras pagaban lo que hiciera falta. Y aún así ganaban dinero las empresas. Claro, es que el pastel era tan grande que daba para repartir y que todos salieran contentos. Pero en 2015, bueno, el pastel se encogió de golpe. Se acabó la fiesta. Sí, cayeron en picado los precios del hierro, del zinc. Y un día Rob recibió esa llamada que nadie quiere. Su jefe, muy directo. Gracias por tus servicios, pero ya no te vamos a necesitar. Y a su padre le pasó lo mismo poco después, ¿no? Lo mismo. Y como ellos, miles de personas. Su historia es el reflejo perfecto de cómo las grandes fuerzas de la economía te pueden cambiar la vida. De un día para otro, literalmente. Y esa historia nos sirve de puerta de entrada para lo que queremos analizar hoy. Porque todos vemos estos vaivenes, estas crisis, pero la pregunta de fondo es, ¿por qué? ¿Por qué funciona así el mercado de trabajo? ¿Y por qué, incluso en las épocas buenas, siempre parece que hay gente en el paro? Exacto. La clave, y esto es fundamental, está en entender que el mercado de trabajo no tiene nada que ver con el mercado del pan. Una empresa no puede comprar trabajo como compra, pues, un saco de harina. Y esa es justo la misión que nos hemos marcado. Vamos a desgranar el modelo que explica cómo se fijan los salarios y los precios en toda la economía. Es como la primera parte de una serie para entender esa maquinaria. Eso es. Y nos vamos a centrar en dos ideas que nos dan los materiales que hemos revisado. La curva de fijación de salarios y la curva de fijación de precios. Y veremos por qué, cuando las juntas, llegas a una conclusión sobre el paro que es, bueno, como poco sorprendente. Un poco inquietante, diría yo. Venga, pues vamos a meternos en harina. ¿Por qué el mercado laboral es tan diferente? Porque, a ver, a primera vista uno piensa en la oferta y la demanda de toda la vida. Claro, lo lógico. Si muchas empresas buscan gente y hay poca, los sueldos suben. Si hay mucha gente buscando y pocas ofertas, bajan. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque lo que se intercambia no es un objeto. La diferencia radical está en lo que los economistas llaman el contrato incompleto. Contrato incompleto. Fíjate, cuando vas a la panadería, el contrato es completo. Pagas €1, te dan una barra de pan. Fin. El producto está definido, la calidad es visible, sabes lo que compras. Vale, hasta ahí te sigo. Es una transacción cerrada. Pero en un contrato de trabajo, la empresa no compra el trabajo en sí, compra el tiempo del empleado. Paga por 8 horas al día. Ya. Pero el esfuerzo, la dedicación, la iniciativa, la creatividad, todo eso que realmente genera valor, es imposible de especificar en un contrato. Claro. Y, sobre todo, es imposible de hacer cumplir en un juzgado. No puedes poner una cláusula que diga el empleado deberá mostrar entusiasmo y proactividad en 9 a 5. Es que es absurdo, no se puede medir. Es que no se puede. Pero entonces, si no puedes obligar por contrato, ¿cómo consigues que la gente se esfuerce? ¿Cuál es el truco? Ahí está el kit de la cuestión. El mecanismo no es legal, es económico. Se basa en un concepto clave: la renta del empleo. La renta del empleo. Dicho de una forma más directa, el coste de perder el trabajo. ¿Ah? Para que un trabajador se esfuerce, la empresa tiene que pagarle un salario lo suficientemente bueno como para que la idea de ser despedido le duela. De verdad. O sea que el miedo al despido es la herramienta de gestión fundamental. Suena un poco maquiavélico, ¿no? Bueno, No es la única, claro. Está el orgullo profesional, las ganas de ascender, pero el modelo se centra en el incentivo económico más potente. El trabajador se esfuerza para proteger esa renta. ¿qué es la diferencia entre lo que gana y su siguiente mejor opción? Exacto. Que suele ser estar en el paro, cobrando un subsidio si lo hay, y buscando otro empleo. Si la diferencia entre tener ese trabajo y no tenerlo es grande, el incentivo para esforzarse es muy alto. Entiendo la lógica. Pero me surge una duda. Hay muchos trabajos donde el rendimiento sí se puede medir.
Pienso en un comercial que cobra por comisiones, por ejemplo, ¿Mm? o en un trabajador de una fábrica que cobra a destajo. Ahí el contrato no es más completo. Es una objeción muy buena. En esos casos el contrato es más completo, sin duda, pero incluso ahí hay aspectos que no se miden. Por ejemplo, Plazo. O el de la fábrica puede cuidar la cantidad, pero no la calidad o el mantenimiento de la máquina. El problema de fondo persiste. ya veo. Por eso, las empresas no pueden limitarse a pagar el salario mínimo que un trabajador aceptaría. Tienen que ser fijadoras de precios, de salarios, en este caso, y pagar un extra. Pagar un poco más no es un gasto, es una inversión. Una inversión en esfuerzo. Exacto. Vale, me queda claro. Las empresas pagan un salario de incentivo porque no tienen otra forma de asegurarse el esfuerzo. Si todas las empresas hacen lo mismo, debe haber una lógica global. Y los materiales dicen que esa lógica se ve con dos curvas. Empecemos por la primera, la curva de fijación de salarios. ¿Qué nos cuenta? Pues la curva de fijación de salarios nos dice cuál es el salario real, el salario de verdad, que las empresas tienen que pagar para cada nivel de empleo que haya en la economía. Lo que necesitan pagar, no lo que les gustaría. Justo. Es lo que necesitan para que el sistema de incentivos funcione. Y lo más característico es que esta curva va hacia arriba, tiene pendiente positiva. ¿Y por qué sube? ¿Qué relación tiene con el nivel de empleo general? La relación es total. A ver, imagina una economía con un paro altísimo, un 12%, como en el ejemplo. Vale. Si te despiden, encontrar otro trabajo es una odisea. El coste de perder tu empleo es enorme, El miedo es muy alto. es altísimo. En ese escenario, la empresa no necesita pagarte un salario muy elevado para que te esfuerces. El miedo a quedarte en la calle hace casi todo el trabajo. Tiene sentido. Con mucha gente en el paro, el poder de negociación del trabajador es casi nulo. Exacto. Ahora vamos al otro extremo. Imagina que la economía va como un tiro y el paro es bajísimo, un 5%. El mejor de los mundos. Si te despiden, pues no es un drama. Es probable que encuentres otro trabajo rápido y en condiciones parecidas, El coste de perder el empleo es mucho menor. mucho menor. Y en esa situación, para que te sigas esforzando, la empresa no tiene más remedio que subirte el sueldo. Tiene que compensar la pérdida de miedo con más premio. Y por eso la curva sube. A más empleo, menos paro, más poder para el trabajador y más salario hace falta para motivarle. Esa es la lógica. Es un balancín. O sea que, a ver si lo he entendido bien. Si un gobierno introduce un subsidio de desempleo muy generoso o lo alarga mucho en el tiempo, estaría indirectamente empujando los salarios al alza para todo el mundo, ¿Por qué? porque reduciría el coste de ser despedido, haría menos doloroso estar en el paro. Has dado en el clavo. Esa es una de las implicaciones directas del modelo. Cualquier política que mejore la situación del desempleado reduce la renta del empleo al salario que hay. ¿Y para que la gente se esfuerce igual? Las empresas se verían forzadas a ofrecer salarios más altos para restablecer el incentivo. Gráficamente, toda la curva de fijación de salarios se desplazaría hacia arriba. Fascinante. Vale, esto explica la presión que sienten las empresas desde el lado del trabajador. Pero las empresas, claro, no son ONGs, tienen que ganar dinero. Desde luego, ¿Cómo encaja su necesidad de beneficios aquí? Supongo que ahí es donde entra la segunda curva. la curva de fijación de precios. Precisamente. Si la primera curva nacía del Departamento de Recursos Humanos, esta nace, digamos, del de marketing o de estrategia. Su trabajo es decidir a qué precio venden el producto. Y lo que hacen, a grandes rasgos, es calcular sus costes por unidad y añadirles un margen de beneficio. Un markup, que dicen los economistas. Un momento. Aquí el modelo hace una simplificación enorme. Dice que el único coste es el salario, pero en el mundo real están las materias primas, la energía. La logística, el alquiler. Exacto. ¿No se nos cae el modelo por ser tan simple? Es una simplificación, sí, pero es para aislar la lógica fundamental. Podemos pensar en el salario como el coste laboral unitario. La idea central se mantiene. La empresa mira sus costes y le añade un margen por encima. El nivel de competencia. Ah, claro. Si vendes un producto único sin rivales, tu margen puede ser enorme. Si vendes algo que venden otras 100 empresas, tu margen será muy pequeño para poder competir. O sea que esta decisión sobre el margen es, en el fondo, una decisión sobre cómo se reparte el pastel. Fíjate qué buena forma de verlo.
Es exactamente eso. Por cada unidad que se produce, el valor total, que es el precio de venta, se divide en dos trozos. Un trozo para el trabajador, el salario. Y el otro trozo para la empresa, el beneficio, el margen. La curva de fijación de precios lo que nos muestra es eso, el nivel de salario real que resulta de esa decisión de reparto. Y lo más curioso es que en los gráficos esta curva es una línea totalmente horizontal. ¿Por qué? ¿Por qué no le afecta el nivel de empleo, como a la otra? Porque la decisión sobre el margen de beneficio depende de la productividad y de la competencia, no de si en el país hay un 5 o un 15% de paro. Ya. La empresa fija su estrategia de precios para maximizar beneficios dadas sus condiciones de mercado. Y esa estrategia da un reparto concreto entre salarios y beneficios. Por tanto, la curva nos dice, dado nuestro poder de mercado y la productividad, este es el salario real que podemos pagar. Y ese salario es el mismo haya mucho o poco empleo en la economía. De acuerdo. Creo que ya tenemos las dos piezas del puzzle. Por un lado, la curva de fijación de salarios, que sube y nos dice lo que las empresas necesitan pagar para motivar. Y por otro, la curva de fijación de precios, horizontal, que nos dice lo que las empresas pueden pagar para maximizar beneficios. Inevitablemente, estas dos líneas se tienen que cruzar en algún punto. Se cruzan. ¿Qué significa ese cruce? Ese cruce, que los economistas suelen marcar con una X, es el equilibrio del mercado laboral. Es un equilibrio de Nash. Es un punto en el que, dadas las acciones de todos los demás, nadie tiene un incentivo para cambiar su comportamiento. Es un punto estable. A ver, traduzcamos eso. ¿Qué significa estable en la práctica para una empresa, para una trabajadora empleada o para alguien en paro? Significa que todas las piezas encajan. Las empresas están en su punto óptimo. Pagan el salario más bajo posible que les garantiza el esfuerzo y han fijado el precio que maximiza sus beneficios. No quieren cambiar. ¿Vale? Las trabajadoras que tienen empleo también están en su sitio. Se esfuerzan lo necesario, porque valoran su trabajo y su salario, que es mejor que estar en el paro. ¿Y los parados? Y los parados, bueno, los parados desearían trabajar a ese salario, pero no hay puestos para ellos. Espera un momento. Acabas de decir algo que es la clave de todo esto. Los parados desearían trabajar a ese salario, pero no hay puestos. Si estamos en un punto de equilibrio, ¿cómo es posible que haya gente que quiera trabajar y no pueda? Yo siempre había pensado que un equilibrio de mercado era donde la oferta se iguala a la demanda y todos contentos. Y aquí es donde el modelo revela su conclusión más potente y más contraintuitiva. La respuesta es que el desempleo involuntario no es un fallo o un accidente del sistema. Ah, no. ¿No? Es una característica necesaria de este equilibrio. ¿Necesaria? Me cuesta entenderlo. Suena a contradicción. Si el mercado funciona bien, ¿cómo puede necesitar que haya gente sufriendo en el paro? Volvamos a la lógica que hemos construido. Todo el edificio se sostiene sobre la renta del empleo, sobre el miedo a ser despedido. Sí. Para que ese miedo sea real y funcione como un incentivo, perder el trabajo tiene que tener un poste. Ahora, hagamos un experimento mental. Imaginemos un mundo de pleno empleo real, 0 parados. Si una empresa te despide, ¿qué ocurre? Pues supongo que al día siguiente tendría una cola de empresas ofreciéndome un trabajo similar por el mismo sueldo. Exacto. El coste de perder tu empleo sería 0. La renta del empleo desaparecería. Claro. Y si no hay coste, si no hay miedo, ¿qué incentivo te queda para esforzarte? Ninguno. Ninguno. Las empresas perderían por completo su poder para motivar a la plantilla. El sistema se colapsaría. Visto así, es una lógica aplastante. Es decir, que para que los que tienen trabajo se esfuercen, tiene que haber una amenaza creíble. Eso es. Y esa amenaza es la existencia de una reserva de gente en el paro. Es una idea bastante dura. Es una de las conclusiones más crudas de la economía moderna. El desempleo, en este modelo, cumple una función. Una función de disciplina. Es el mecanismo que disciplina a la fuerza laboral y otorga a los empleadores el poder para exigir esfuerzo a cambio de un salario. Por eso la curva de fijación de salarios siempre tiene que cruzar a la otra curva a la izquierda de la línea que representa la fuerza laboral total. El total de gente que quiere trabajar. Exacto. Ese hueco que queda entre el punto de equilibrio y el total de la gente es el desempleo de equilibrio. Son personas idénticas a las que están empleadas, dispuestas a trabajar por el mismo sueldo, pero para las que, en equilibrio, el sistema no crea un puesto. Bien, recapitulemos para sentar la idea.
El mercado de trabajo es especial porque los contratos son incompletos. No se puede comprar esfuerzo directamente. Esto obliga a las empresas a pagar un salario de incentivo, que solo funciona si perder el trabajo tiene un coste real. Correcto. Y para que ese coste exista, tiene que haber inevitablemente un cierto nivel de desempleo. Por tanto, y según este modelo, el paro no es una anomalía, sino una pieza estructural, necesaria para que el motor del sistema funcione. Ha sintetizado la lógica del modelo a la perfección. Y esto nos abre un campo de preguntas enorme para el futuro. A ver, Por ejemplo, si un cierto nivel de desempleo es estructural, ¿qué significa eso para el objetivo político del pleno empleo? ¿Es una quimera? ¿o significa que las políticas deberían centrarse en cambiar el balance de poder que reflejan estas curvas, en lugar de solo crear puestos? Exacto. Y me pregunto cómo afectan a este modelo realidades como el auge de los sindicatos en el siglo XX, que introducían un poder de negociación colectivo, Claro. y el fenómeno más reciente de la economía de plataformas, con miles de autónomos cuyos contratos son todavía más incompletos, si cabe. Totalmente. Esas son las siguientes capas que habría que analizar. Cómo un sindicato fuerte desplaza la curva de fijación de salarios, o cómo una mayor concentración de empresas, con menos competencia, desplaza hacia abajo la de precios, quedándose las empresas con más pastel. Y reduciendo los salarios reales de equilibrio. Pero eso es material para nuestro próximo análisis.